Bien, vamos entonces ahora a buscar Lucas de nuevo, pero esta vez no va a ser el capítulo 2, sino el capítulo 9. Lucas capítulo 9. Voy a leer un pasaje y luego entonces vamos a orar. Lucas capítulo 9. Estamos en donde nos quedamos la semana pasada, que es el pasaje de la transfiguración. Lucas 9, versículo 28. ¿Lo tienen? Lucas 9, 28. ¿Sí? ¿Estamos listos, despiertos? ¿Hace mucho calor o no? ¿Está bien? Qué bueno. Lucas 9, capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, voy a leer desde antes, del versículo 27. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor y entraron en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición sobre la exposición de su palabra. Padre, no somos suficientes, Señor, no somos capaces de poder presentar, Señor, tus verdades con el efecto, Señor, que tu palabra suele producir en las almas de los oyentes. Pero tu Santo Espíritu sí, Señor. Tú mismo, Padre, eres quien aplica a nuestros corazones estas verdades, nos hace apropiarnos de ellas y más allá, Señor, de lo que nuestro propio entendimiento puede lograr entender, Señor, tú pues nos das discernimiento para conocer tu voluntad sobre nosotros y impulsarnos, Señor, a seguirla. Te rogamos, Padre, que en esta mañana tú bendigas, Señor, este tiempo de exposición de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros sabemos muy bien que hay experiencias en nuestras vidas que nos han marcado. Si yo les pidiera a ustedes que cerraran los ojos y que cada uno de ustedes pensara en aquello que les sucedió aquella vez, de lo cual ustedes son testigos vivenciales y que marcó sus vidas para bien o para mal, seguramente que van a tener muchos pensamientos que fluyen a sus mentes, a sus corazones. Porque hay cosas que son especiales, hay momentos que normalmente nos toman desprevenidos, inesperadamente, y que definitivamente hacen una tremenda diferencia en lo que ha de ser nuestra vida luego de esa experiencia que nos marca definitivamente. Nosotros vemos acá que los apóstoles fueron marcados de una manera muy especial por esta vivencia, esta experiencia de la transfiguración del Señor Jesucristo. Los 3 evangelistas hablan sobre esto en los evangelios sinópticos y nosotros sabemos además de esto por los testimonios del apóstol Pedro y del apóstol Juan en las epístolas que luego escriben, en las cartas que escriben, que ciertamente esto los marcó definitivamente. Por ejemplo, para el apóstol Pedro, toda la motivación y toda la visión y toda la comprensión de su misión como profeta, como evangelista, como predicador o anunciador del Evangelio de Cristo, se cifraba en esa experiencia particular que él había vivido. Y es muy interesante porque en su primera epístola el apóstol Pedro dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros mismos oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 16 al 18, dice, lo que nosotros le predicamos a ustedes no es un asunto de invenciones, no son cuentos, no son fábulas, son cosas de las cuales
Hemos sido nosotros mismos testigos. Cuando estábamos en el Monte Santo, nosotros vimos su gloria. Y cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo y cuando hablamos de su poder, estamos hablando en base a una vivencia que tuvimos en forma personal e individual. El apóstol Juan también hace lo mismo. Para Juan, el haber visto la gloria del Señor Jesucristo es el punto de partida para él escribir su evangelio. En el evangelio de San Juan, precisamente, capítulo 1, versículo 14, luego que introduce al Hijo en el mundo, dice él que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Porque esta experiencia los marcó de una vez y para siempre. No es lo mismo cuando nosotros simplemente recibimos una información a cuando nosotros somos testigos vivenciales de una experiencia que nos marca de una vez y para siempre. Pero es interesante que podríamos decir, bueno, eso fue una experiencia muy particular de ellos que no se repetirá jamás. La transfiguración del Señor Jesucristo ciertamente fue una manifestación de la gloria de Dios, no es otra cosa que eso. Y esa transfiguración del Señor Jesucristo como manifestación de la gloria de Dios es exclusivo una experiencia de Pedro, Jacobo y Juan en el Monte Alto. Pero sin embargo, la manifestación de la gloria de Dios no a través de la transfiguración, sino a través de la presentación del Señor Jesucristo como Dios vivo, es una experiencia común a todos los creyentes. Fíjense qué interesante. Yo no le estoy dando tiempo a ustedes para que busquen los textos. Yo espero que ustedes simplemente los retengan en su mente. Cuando el apóstol Pablo habla sobre esta experiencia, esa vivencia en todos los creyentes, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 6, dice lo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, yo sé que leyéndolo así rápido se pierde mucho, pero lo que está diciendo aquí lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Dice, el mismo Dios que mandó que un día fuese hecha la luz, un día resplandeció en mi corazón, en los corazones de nosotros los creyentes, a fin de que nosotros pudiésemos ver toda la majestad, toda la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense como dijo Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nosotros podemos identificar y hemos experimentado y hemos tenido una vivencia muy particular el día que nosotros identificamos en Jesucristo al Dios eterno, al Dios glorioso, y en consecuencia nosotros tuvimos un contacto cercano, por así decirlo, una vivencia experimental, un episodio que nos marcó definitivamente y hizo una diferencia entre antes y después de ese momento, el día que nosotros reconocimos a Jesucristo como el Dios eterno, el Salvador del mundo. Esta es la experiencia gloriosa de cada uno de nosotros los cristianos. Fuimos iluminados por Dios a fin de que pudiésemos ver su gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes les sucedió eso? ¿A cuántos les ha sucedido eso? ¿Tan pocos creyentes hay aquí, tan pocos cristianos, tan pocos convertidos? Hubo un día que yo vi en Cristo al Dios viviente y confié en Él para que Él perdonase mis pecados. Y ese día la gloria de Dios se manifestó sobre mi vida. ¿A quiénes les ha pasado eso? Qué bendición, qué bendición, qué bendición. La Escritura lo confirma que es así. Pero es interesante que esta vivencia es una vivencia del todo espiritual. No lo podemos dejar al espectáculo material. Pudiéramos hacer o tratar de hacer una descripción de lo que sucedió físicamente en el momento. Pero lo importante no fue cómo se manifestó físicamente. La Biblia es muy escueta en cuanto a eso. Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, versículo 29, y que su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Pero hubo mucho más que esto. Hubo una presencia real de la divinidad en ese momento. En ese momento ya no teníamos al Cristo humano, sino al Cristo glorificado delante de nosotros. Al Cristo eterno. Y esto era algo que no podía sucederse en cualquier lugar. Por algo el Señor los llevó a un monte y se separó. Y trajo a 3 de sus discípulos, los mismos que habrían de ser testigos junto con él de otros milagros y otras maravillas. Aquellos que él utilizaría para echar el fundamento de los apóstoles en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos pudiesen atestiguar y testificar, y para que sus propios espíritus fuesen avivados y motivados por esta experiencia que los marcaría de una vez y para siempre. La gloria de Dios fue manifestada, pero para esto fue necesario que hicieran una parte, que fuesen llevados a un lugar distinto. Y lo que normalmente nos sucede a nosotros, ¿saben qué es? Que la bulla del quehacer cotidiano no nos deja escuchar realmente las señales de la presencia divina.
Y normalmente estamos completamente ajenos de Dios porque estamos sumamente ocupados. Además de esto, las vitrinas del pecado están constantemente apantallando nuestros ojos a fin de que no veamos para otro sitio. Es un atractivo permanente. La sociedad, las costumbres, la multitud, el afán diario, la tarea, el deber, nos impulsa en una dirección que no nos lleva a otro lugar que simplemente a la muerte eterna. Y además de esto nos encontramos con que la realidad de Dios se difumina y se desaparece, siendo imposible que la podamos ver desde nuestro hombre interior. Por eso era necesario que los discípulos fuesen llevados aparte. Porque en la cotidianidad, en el bullicio, en la rutina, no podremos encontrarnos con el Señor. Jamás podremos tener un encuentro cercano y ver en Jesucristo al Dios Salvador eterno, a menos que nosotros hagamos una pausa en nuestra vida y digamos, un momento. Vamos a subir al monte y vamos a apartarnos para estar con el Señor. ¿Cuánto tú conoces a Dios? ¿En qué manera tú te relacionas con Él? ¿Hasta qué punto tú puedes decir que tú tienes un conocimiento íntimo de Dios y del Señor Jesucristo de una manera personal? ¿Hasta qué punto realmente? ¿Sabes algo? Hay ocasiones en las cuales Dios tiene que recurrir a una crisis en tu vida para que sea la única manera como tú hagas un freno, un paro y puedas ser llevado a un monte aparte para en ese momento y en ese lugar poder encontrar la gloria de Dios. Y esto fue exactamente lo que hizo con los discípulos. Había multitudes que iban tras de ellos donde quiera que el Señor se movía, pero el Señor tuvo que sacar un momento aparte, estar en oración, y en ese momento sus apóstoles pudieron ser testigos de la gloria de Dios. Nosotros reconocemos la gloria de Dios cuando en la apariencia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nosotros reconocemos la divinidad. Cristo no fue un hombre simplemente, no fue un maestro simplemente, no fue un profeta. Es mucho más que eso. Dios es el Dios vivo y verdadero. Cristo es el Dios vivo y verdadero, el Dios eterno, el creador, el todopoderoso. Ese es el Señor Jesucristo, en el único en el cual podemos tener nosotros salvación, el único que pagó por nuestra redención. Este es Dios, este es Cristo. Pero para verlo en toda su gloria y no simplemente como un personaje de la historia, nosotros necesariamente necesitamos de una gracia especial. La consumación del propósito de la ley mosaica y del anuncio y la predicación de los profetas es precisamente esta: presentar al Mesías, al Redentor, aquel del cual se habló, del cual se escribió, del cual se predicó, y que en un momento, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, fue concebido de una virgen para venir aquí a morir por los pecadores y rescatarnos de la condenación eterna. La ley representada aquí por Moisés, se le aparecieron dos personas, ¿verdad? Moisés y Elías, los cuales hablaban con el Señor Jesucristo. Y la ley representada por Moisés representa todo una parte fundamental y primaria del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, así como Elías representa a los profetas, el resto del Antiguo Testamento. Y la ley sirvió de niñera. Durante un tiempo nos enseñó, nos mostró la naturaleza malvada del pecado, a fin de que cuando viniera Cristo, nosotros ya no tuviéramos que estar mirando hacia la naturaleza malvada del pecado, sino hasta hacia la bondad bienhechora del Salvador. Y así mismo los profetas anunciaron aquellos que vendrían, aquellas glorias que vendrían con el Mesías detrás de él. Pero ya el Mesías vino, ya Cristo está aquí, ya la gloria venidera del Señor Jesucristo es una realidad. Él está en gloria y ahora lo que esperamos es que se manifieste en nosotros su gloria cuando estemos en su presencia. Pero realmente, hermanos, tenía mucha razón el apóstol Pablo cuando decía en Romanos capítulo 8 que sin lugar a dudas las aflicciones del tiempo presente no son en ninguna manera comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Hermanos, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, es necesario que nosotros hagamos referencia a lo que ha sucedido y ha sido señalado por Dios a través de su palabra a lo largo de toda la historia. Nosotros vemos que para ellos fue una experiencia que les marcó definitivamente. Fíjense, nosotros podemos ver hoy día la gloria de Dios. Podemos ver la gloria de Dios hoy día en base a lo mismo que era el tema de conversación de Moisés y Elías con el Señor Jesucristo. ¿De qué dice la Escritura que estaban hablando ellos?
Vamos al versículo 31. Dice ahí que estaban rodeados de gloria. Moisés y Elías, ¿verdad? Aparecieron rodeados de gloria. ¿Y qué dice que hablaban? Dice, y hablaban de la partida de Jesús, de su partida que él habría de cumplir en Jerusalén. La Escritura dice en Hebreos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual, siendo el resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas en base a su propio poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Jesucristo resucitó. Y así como, ¿y por qué Jesucristo resucitó? Nosotros también, hermanos, podemos experimentar y ser testigos de la gloria de un Cristo que no está muerto, que no está en una tumba, sino que, como bien comentaba él, junto con Moisés y con Elías, habría de morir, pero luego habría de partir al lugar que tuvo desde antes de la fundación del mundo, junto con el Padre. Este es el Dios que tenemos. Cuando nosotros comprendemos esto, estamos comprendiendo no solamente que Cristo vino y que Cristo era Dios y que Cristo, siendo Dios, se constituyó en nuestro Redentor y en nuestro Salvador, sino también que Cristo volvió a partir, que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, y desde allí sus brazos extendidos para recibirnos a cada uno de nosotros. Nosotros cantamos un himno precioso, que a mí me encanta, que dice, cara a cara espero verle. ¿Se recuerdan? Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y Juan dice lo siguiente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Ver a Jesucristo tal como es Él es una consecuencia de que ciertamente Él no quedó en una tumba. Él resucitó, Él ascendió a los cielos y desde allá nos concede por medio de la fe verle en toda su majestad y en toda su plenitud, a fin de que nosotros confiando en Él podamos tener de Él el perdón de los pecados y un lugar entre los santificados. Hermanos, qué experiencia la de esta gente, la de estos discípulos, la de estos apóstoles, qué experiencia que ciertamente tenía que impactarle, como así nos ha impactado a nosotros, la experiencia de haber un día reconocido en la faz de Jesucristo la gloria del Dios eterno. Eso es una experiencia que solamente la podemos tener y contar los cristianos, los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significó esta experiencia para los apóstoles? Bueno, lo mismo que representa para nosotros el ver la gloria de Dios, el ver manifestarse la gloria de Dios en nuestras vidas. Fíjense qué interesante que dice el versículo 32 que ellos estaban rendidos del sueño, pero sin embargo dice, permanecieron despiertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos capaces de ver la gloria de Dios, esto es algo que sencillamente nos hace recobrar ánimo, aviva nuestro espíritu, hace la gran diferencia en nuestras vidas. El pecado tiende a adormecernos, o sea, nos vamos acomodando en el deleite, en el placer del pecado y va matando nuestras almas de una manera gradual, contaminándola, como si fuese una gran infección, poquito a poco, hasta llevarnos al momento en el cual ya no hay esperanza, al momento de la muerte. Pero sin embargo, cuando nosotros somos capaces de identificar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tener la visión correcta de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro espíritu es estimulado, nuestra alma es avivada, reanimada. Recuérdense el caso de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. Y sin embargo dice la Escritura que él, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Y esto fue suficiente para que Esteban dijera, Señor, perdónales, no le tomes en cuenta este pecado. Y se dispusiera a recibir al Señor. Hermanos, hace una gran diferencia. Muchas veces nosotros estamos atribulados, cansados, decaídos completamente, pero cuando nos enfocamos en la vivencia y en la experiencia real de la realidad de tener a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro modus vivendi, nuestro motivo, nuestra razón de ser, entonces esto reanima nuestro ser y sin lugar a dudas que esto hace la gran diferencia. Muchas veces desfallecemos y no tomamos fuerza como consecuencia del hecho de que no tenemos de dónde tomar esa fuerza.
porque no tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, porque no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero hace del todo la diferencia. Si la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, entonces nuestros ojos van a estar abiertos y nuestros sentidos espirituales también. Entonces nosotros veremos ciertamente cómo donde ya no quede nada, Dios va a sacar fuerzas y va a renovar nuestro ánimo. Y podremos permanecer más que despiertos, gozándonos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, fíjense que para ellos fue algo que, provocándole una inmensa sensación de bienestar, sin embargo, era algo que prácticamente los llevó a la locura en el momento. Dice aquí el texto en el versículo 33 que Pedro dijo: Señor, vamos a hacer unas enramadas, es bueno para nosotros estar aquí. Se sentía tan irrazonablemente confortable con la presencia de Dios y con el testimonio de la gloria del Señor Jesucristo, viendo a Elías y a Moisés allá, glorificados también, que sencillamente él decía: esto hay que perpetuarlo, este encuentro hay que perpetuarlo, esto hay que extenderlo. Por un momento Pedro, junto con Juan y con Jacobo, vivieron un pedacito de la eternidad, de aquello que nosotros vamos a tener para siempre, ese momento en la gloria en el cual veremos al Señor glorificado y estaremos con Él. Y esto se convertiría para ellos en una experiencia sobrecogedora completamente. El efecto de ver la gloria de Dios, el hecho de escuchar la voz de Dios, el hecho de identificar al Señor Jesucristo como el Dios vivo y verdadero, como el Hijo de Dios, y el hecho de recibir el mandato de Dios que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oí, fue algo que ciertamente marcó sus vidas de una vez y para siempre. El día que nosotros recibimos ese mandato de Dios, y el día que abrimos nuestros oídos al Señor, y el día que recibimos y fuimos capaces de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ese día nos convertimos a Él. Y ese día nuestras vidas fueron transformadas. Fue una experiencia personal, sobrecogedora, inexplicable, incomprensible. Lo único que sabíamos era que Dios nos había perdonado y que éramos de Él una vez y para siempre. Hermanos, ver la gloria de Dios es una experiencia transformadora y la podemos ver solamente y únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana a ti: ¿sabes de qué estoy hablando? ¿O es simplemente un ejercicio retórico, teórico para ti? Tú fuiste de los que levantó su mano al principio y dijo: yo he experimentado en mi propia vida la presencia del Señor glorificado. Cristo, el Cristo redimido, resucitado, el Cristo levantado, el Redentor, no el redimido, el Cristo Redentor, resucitado, ¿te ha redimido a ti? ¿Has visto a Jesucristo en toda su majestad y su gloria como el Dios eterno, el único que tiene poder para perdonar pecados y que puede levantar de entre los muertos? Porque si has tenido esa experiencia, entonces tú sabes de qué estoy hablando. Si no, todavía no has experimentado la gloria de Dios en tu vida. Y esta mañana yo quiero precisamente sugerirte que dispongas tu corazón a fin de que el Señor Jesucristo permita que resplandezca en ti su gloria, que se suceda en ti lo que dice el apóstol Pablo: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy es el día en que tú puedes llegar al conocimiento de Dios mirando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros. No quiero extenderme. Quiero decirles que esta experiencia debe ser parte tuya. El encuentro con Jesucristo glorificado, con un Cristo que vive. Y que cuando tú hagas de esta experiencia una realidad en tu vida, tú vas a quedar marcado para siempre, marcado como
como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Vas a tener un testimonio que no va nunca más a borrarse de ti, y que va a ser la tremenda diferencia en el momento en el cual tus fuerzas desfallezcan y la aflicción venga sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, esta mañana por el testimonio de la transfiguración. Damos gracias, Señor, por poder comprender en qué manera afectó en el testimonio, en la predicación y en la vida de tus apóstoles haber sido copartícipe de esta experiencia, viendo a Jesucristo, tu Hijo, en toda su majestad. Y damos gracias, Señor, porque nos permitiste un día comprenderlo, verlo, escucharlo, Señor. Y recibimos también, Señor, el favor de tu perdón y de tu salvación. Permite que tu gracia, Señor, se manifieste y que otros también en esta mañana puedan reconocer en Jesucristo al Dios eterno y verdadero. Pon fe en sus corazones, Señor, y ten misericordia de sus almas. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.